Buenas noches, muchas gracias por compartir con nosotros el espacio La Economía de Nicaragua en 10 minutos, que se transmite todos los martes a las 7 de la noche por 100% Noticias y por mi página de Facebook. Tal como lo anunciamos, hoy vamos a hablar del sacrificio de los nicaragüenses en el exterior, de los desvelos, del trabajo de estos centenares de miles de nicaragüenses. Normalmente hablamos de las remesas y se habla de los millones que se reciben en remesas, pero no siempre está en la mente o en la retina o en la emoción cuando hablamos de esas cifras, que detrás hay horas y horas de desvelo, horas y horas de sacrificio, pero también de amarrarse la barriga, de ahorrar para poder enviar a los familiares los dolaritos que se envían. Son las remesas. Vamos a ponerle números, pero antes vamos a hacer dos afirmaciones categóricas. La primera es que la magnitud de las remesas y el ritmo al que han venido creciendo son la evidencia más palpable, son el retrato más fiel del fracaso económico y social de la dictadura. Ellos hablan de sus éxitos económicos y desafortunadamente desde la oposición no hemos podido capitalizar este flanco, que es el flanco más débil de la dictadura. La dictadura es un fracaso en lo económico y social. Y la principal evidencia de ese fracaso son las remesas familiares. ¿Por qué? Primero, porque si las remesas, como lo vamos a ver, han venido aumentando, es porque cada vez más y más nicaragüenses escapan del paraíso orteguista para escapar, valga la repetición, del desempleo, del subempleo, de la carestía de la vida, de la falta de oportunidades, por supuesto también de la represión política, pero la inmensa mayoría, sobre todo en tiempos recientes, por razones económicas y sociales. Las remesas son la evidencia contundente del fracaso económico y social de la dictadura. Pero hay otra frase, otra afirmación contundente. El principal sostén de la economía nicaragüense son las remesas. Son las que sostienen la economía de miles, decenas de miles, centenares de miles de familias que no tienen ingresos suficientes para comer o para afrontar sus gastos básicos. Y son las remesas las que permiten que estas familias sobrevivan. Pero también, además de la economía familiar, las remesas contribuyen de manera significativa a la actividad económica de microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Y además de la economía empresarial y la economía familiar, también son decisivas para la macroeconomía, que es la que gestiona el gobierno de Ortega. Ahora pongámosle números a esas afirmaciones. Lo primero, ¿cómo han evolucionado las remesas? Empecemos por el presente. El Banco Central acaba de reportar que en el mes de agosto se recibieron 300 millones de dólares en remesas. Y a lo largo del mes de agosto, como pueden ver en esta gráfica, ese monto de las remesas ha venido creciendo de mes en mes hasta llegar a los 300 millones en agosto. ¿Esto qué significa? Que si proyectamos la cifra a diciembre de este año, vamos a sobrepasar los 3.000 millones en remesas. ¿Qué significa para una economía del tamaño de la nicaragüense recibir
3.000 millones de dólares libres de polvo y paja. Para que tengamos una idea, 3.000 millones de dólares representa más, bastante más, que lo que el gobierno proyecta obtener en impuestos, en la recaudación de impuestos. Es decir, con el trabajo de los nicaragüenses en el exterior, perfectamente se podría financiar, y esto solo es un ejemplo, la totalidad del presupuesto general de la República. El presupuesto de la policía, del ejército, de construcción, de salud, de economía, todo, hasta el pago de la deuda interna y externa, podría financiarse con el sacrificio de los nicaragüenses en el exterior. Pero no solo han venido creciendo de mes en mes a lo largo del 2022, también han crecido de manera sistemática a lo largo de la permanencia de Ortega en el poder. ¿Saben cómo puede compararse el monto de las remesas en el 2021 con el último año del gobierno de Bolaños? El triple. Es decir, que si hay un ritmo creciente de las remesas, significa que hay un ritmo creciente de nicaragüenses en el exterior. Y estos 2 últimos años, una verdadera tragedia, porque si ese ritmo continúa, al finalizar el 2022, habrán escapado del paraíso orteguista casi 500.000 nicaragüenses, entre el 8 y el 9% de la población sin situación de guerra y sin una catástrofe natural. Pero bueno, además de la economía familiar, porque como decíamos, con los niveles de desempleo, subempleo, bajos salarios y carestía de la vida, miles de familias no podrían sobrevivir y sobreviven gracias a las remesas. Pero también las empresas, ¿por qué? Porque esos 3.000 millones de dólares que se van a recibir este año, pues van directamente al consumo, a comprar, en primer lugar, comida, a comprar frijoles, a comprar tortillas, a comprar pan, a pagar la luz, a pagar el agua. En consecuencia, sostienen buena parte de la actividad económica de la empresa. Pero mientras los paniaguados de la dictadura sacan pecho y fachentean hablando de las reservas internacionales, del crecimiento económico, etc., jamás dicen que ninguno de esos resultados sería posible sin las remesas. ¿Por qué? Primero, cuando hablan de crecimiento económico, uno de los factores fundamentales, uno de los resortes de las palancas fundamentales del crecimiento económico es el consumo, lo que la gente compra, lo que la gente, como dice la palabra, consume, incluso también el consumo de la empresa. Y bueno, como estos 3.000 millones de este año, 2.000 y pico el año pasado, van directamente al consumo, pues dinamizan la actividad económica, el crecimiento económico. Cuando los paniaguados de la dictadura hablan de las reservas internacionales, de los dólares y de los euros que tiene el Banco Central, jamás dicen que esas cifras de dólares y de euros que tienen en el Banco Central provienen de las remesas familiares, porque estos dólares, estos euros entran libres de polvo y paja. Pero también contribuye a otra de las fachentadas de los paniaguados de la dictadura, que hablan del déficit fiscal y que mantienen el déficit fiscal en rangos aceptables por el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿por qué se mantiene ese nivel del déficit fiscal? Por los impuestos. Porque si alguien va a comprar una Coca-Cola con el resultado, con el producto de una remesa, ahí va pagando impuestos. Si va a comprar una camisa, ahí va pagando impuestos. Si va a comprar un par de zapatos, ahí va pagando impuestos. Y eso son recaudaciones que van para el Estado. En consecuencia, la economía de Nicaragua no podría sobrevivir sin el sacrificio,
sin el trabajo, sin los desvelos de los nicaragüenses en el exterior. Finalmente, como Ortega se enjuaga hablando del imperialismo, hablando de los gringos, hablando, bueno, ya sabemos todas las diatribas de Ortega, pero resulta que la inmensa mayoría de los nicaragüenses que están saliendo del país van para el imperio. ¿Por qué se van para el imperio? ¿Por qué no se van a Venezuela? ¿Por qué no se van a Cuba? ¿Por qué no le hacen caso a Ortega? ¿Verdad? Porque para Ortega paraíso es Cuba, paraíso es Venezuela, paraíso es Rusia. Pero no se van, porque simplemente los nicaragüenses saben que allí tienen seguridad, libertad y oportunidades de mejorar sus condiciones de vida. Por eso hasta los mismos seguidores de Ortega también van rumbo norte. Y alguien me preguntaba a propósito de esto, ¿qué opinaba yo de los seguidores de Ortega que se van hacia Estados Unidos? Bueno, creo que aquí hay que separar las cosas. Primero, evidentemente, allí van infiltrados de Ortega, así como han hecho los cubanos, que meten informadores, que meten provocadores, que meten espías, y van como que si van escapados, como que si van huidos. Pues así seguramente los servicios de seguridad de Ortega van metiendo en esos nicaragüenses paramilitares o gente del servicio de inteligencia de Ortega que van a hacer su trabajo de provocación, de división, etc. Muchos de esos que aparecen con lenguaje antisonante, provocando la división de las organizaciones opositoras, son agentes del orteguismo. Hay otros que se van simplemente porque tienen hambre, porque no tienen empleo, porque no tienen oportunidades. Y nosotros tenemos que saber distinguir entre y estar alerta con los agentes del orteguismo, estar alerta con los paramilitares que son responsables de crímenes y poder identificar a quienes eran seguidores pero no se les puede atribuir ningún crimen. Una maestra, un médico, alguien que trabajaba para el Estado, un juez, etc. En síntesis, detrás de cada dólar de esos más de 3.000 millones de dólares que van a entrar a Nicaragua, 3 de cada 4 provienen del imperio. 3 de cada 4 dólares provienen del trabajo de los nicaragüenses en el exterior. Por mucho que despotrique el dictador, son los nicaragüenses que están trabajando en Estados Unidos los que están sosteniendo a su familia, los que están contribuyendo decisivamente a la sobrevivencia de buena parte de las empresas y, desgraciadamente, porque eso sí es una desgracia, también están contribuyendo a que la dictadura de Ortega, que es un fracaso económico y social, pueda mostrar algunos indicadores económicos como los que mencionaba. Se me olvidó hablar de la estabilidad del Córdoba, que también se debe al trabajo de los nicaragüenses en el exterior. Que tengan buenas noches. Nos vemos el próximo martes a la misma hora, 7 de la noche, por 100% Noticias y por mi página de Facebook.